nombre es Arturo. Bienvenido a los recursos de identidad, donde nos puedas encontrar en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube como @identidadslp. O si lo prefieres, nos puedes enviar un correo electrónico a identidadslp@gmail.com. El mensaje que estás a punto de escuchar forma parte de nuestro libro de Amos, en donde nos daremos cuenta que la prosperidad y el poder no siempre son bendiciones de Dios, y que alejarnos de la palabra de Dios nos trae grandes consecuencias, pero siempre existe la esperanza de la restauración. Atrévete a descubrir lo que Dios tiene para ti. Hasta pronto. El día de hoy vamos a hablar del orgullo. El orgullo es un tema bastante predominante en nuestras vidas y es uno de nuestros pecados. Para mí, el orgullo y el ego es la raíz de prácticamente todos los pecados que cometemos. Y yo les pregunto, ¿cómo van ustedes en ese rubro? ¿Qué tan orgullosos son? Sí, y cuando digo orgullosos, no se trata de... cuando alguien usa la palabra orgullo, pensamos en alguien presumido. Pero no necesariamente es alguien presumido, porque puede ser la persona más tímida del mundo que no está fanfarroneando por el mundo y a pesar de eso ser orgullosos y creer que no necesitan de nadie, creer que solos están bien, creer que no necesitamos de Dios, ¿sí? A ese orgullo nos referimos y ese orgullo es el que vamos a estudiar el día de hoy, pero antes quiero que oremos. Padre, ayúdanos a poder leer tu palabra, a poder recibir el mensaje que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a bajar la cortina del orgullo de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestros propios ojos, Padre. Ábrenos nuestro corazón humildemente a ti, a tu palabra y a tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo pueda completar la obra en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar en Amos, capítulo 6. Hoy vamos a estudiar el capítulo 6 y el capítulo 7 de Amos. Y vamos a comenzar con los versículos 1 y 2. Dice la palabra de Dios: ¿qué aflicción les espera a ustedes que están a sus anchas en medio de lujos en Jerusalén? Y a ustedes que se sienten seguros en Samaria. Son famosos y conocidos en Israel y la gente acude a ustedes en busca de ayuda. Pero vayan a Calne y vean lo que ocurrió allí. Vayan luego a la gran ciudad de Hamat y desciendan a la ciudad filistea de Gat. Ustedes no son mejores que ellos, y miren cómo fueron destruidos. Cuando un capítulo comienza de esta manera, sabes que va a estar duro. Pero no, o sea, quiero que entendamos algo. Cuando tú lees la Biblia, cuando yo leo la Biblia y algo pareciera que nos está golpeando, no lo veamos como un golpe. Por el contrario, veámoslo como un abrazo de Dios, veámoslo como un toque de Dios en nuestras vidas que nos está diciendo, puedes mejorar. Y aquí está la manera de mejorar, porque créeme que Dios no te va a mostrar algo incorrecto sin mostrarte lo correcto y sin mostrarte la manera de salir de esto. Comienza el versículo y el capítulo diciendo, ¿qué aflicción les espera a ustedes que están a sus anchas en medio de lujos? Y hay quien podrá leer esto y decir, no, Gerardo, yo no vivo entre lujos, yo soy humilde, yo tengo una casa pequeña, no tengo tantos lujos, pero tenemos vida. Y hay, para mí, el hecho de amanecer hoy con vida y tener la posibilidad de venir a la iglesia, tener la posibilidad de tener una Biblia, tener la posibilidad de escuchar la palabra de Dios, ya es un lujo, porque hay gente que no se puede dar ese lujo el día de hoy. Entonces, quitémosle el tema de lujo a carros de lujo, casas gigantes, celulares, dinero. Un lujo es tener la posibilidad de hacer algo que alguien más no tiene la posibilidad de hacer. Entonces, tal vez sí, y bajo ese contexto, tú y yo nos encontremos en nuestras anchas en medio de lujos. Israel en esta época, Israel en este punto de la historia, vivía en el orgullo, vivía en la autoindulgencia y desafortunadamente, aunque muchas veces no nos damos cuenta, tú y yo pecamos de lo mismo.
vivimos en el orgullo, vivimos en la autoindulgencia. Y así como a Israel, Dios también nos va a juzgar por eso. A veces creemos que para ti y para mí es diferente. A veces creemos que como tenemos a Dios, que como tenemos a Jesús, tú y yo no vamos a ser juzgados de la misma manera. Pero tal vez pregúntate, y es momento de que te preguntes, ¿en qué áreas de tu vida estás siendo indulgente contigo mismo? ¿En qué áreas de tu vida estás diciendo, no estoy tan mal? ¿En qué áreas de tu vida estás diciendo, hay alguien peor que yo? Yo no soy narcotraficante, yo no soy violador, yo no soy un político corrupto, yo nomás me robo las plumas del trabajo. No estoy tan mal, no soy tan malo, voy a la iglesia, leo la Biblia, escucho a mi pastor y de vez en cuando oro. No soy tan malo. Pero no hay o no es un tema de qué tan bueno o qué tan malo somos, porque hay veces que también somos autoindulgentes en una situación de, ay, no estoy tan mal. O a veces somos, no, estoy terrible, soy un pecador, me voy a ir al infierno, no puedo con esto. O sea, para los dos lados, Dios es un Dios de equilibrio. Y si tú eres alguien que dices, no soy tan malo, o eres alguien que dices, no, soy el peor y me voy a ir al infierno, también está mal. Tenemos que encontrar el balance en nuestras vidas. Ni yo soy perfecto, ni tú eres un pecador, o viceversa, ni yo soy un pecador, ni tú eres perfecto. Todos tenemos que ser conscientes de que lo primero que hay que reconocer es que ni somos lo peor, ni somos santos. Punto. Buscamos ser santos, buscamos ser perfectos y eso es lo que nos hace diferentes. Pero no es que lo seamos porque no vamos a ser perfeccionados hasta que Jesucristo vuelva a perfeccionarnos. Dios está hablando, en este particular pasaje, está hablando de la pereza, está hablando de la indiferencia. Como lo acabo de decir, está hablando de la autoindulgencia. Tú y yo hemos dejado de tener temor de Dios. Ay, no es cierto, Gerardo. Claro que sí. Hemos dejado de tener temor de Dios, porque si tuviéramos temor de Dios, no se nos haría tan fácil no estudiar la Biblia, no se nos haría tan fácil no venir un domingo, no se nos haría tan fácil no diezmar, no se nos haría tan fácil dejar las cosas de Dios a un lado porque tengo cosas más importantes que hacer. Si en verdad tuviéramos temor de Dios, las iglesias estarían abarrotadas, no habría Biblias porque todas estarían vendidas, porque todo el mundo estaría estudiando su Biblia, ¿sí? Para mí la prueba principal de que no tenemos temor de Dios es que si vas a cualquier iglesia siempre hay lugares vacíos. O hay gente que no va a la iglesia. Hemos dejado de tener temor de Dios. Hagan de cuenta que es como un borracho. ¿Qué pasa con un borracho? Cuando un borracho está borracho, ¿a poco no se siente Superman? Cree que nada le va a pasar. Cree que puede saltar, brincar, volar o decir lo que sea sin consecuencias. Cree que puede manejar y no le va a pasar absolutamente nada. El borracho está cegado, ¿sí? Y pierde la capacidad de ver lo que puede y lo que no puede hacer. Tú y yo estamos borrachos de orgullo. El orgullo nos ha cegado. Nuestro orgullo y nuestra fe en nosotros mismos nos ha impedido voltear a Dios y vernos nuestra necesidad que tenemos de Él. Y creemos que solo lo necesitamos cuando tú y yo ya no podemos más. Y no, lo necesitamos desde antes. Siempre y para todo lo vamos a necesitar. Porque si en verdad tuviéramos temor de Dios, si en verdad tuviéramos temor del juicio, seguiríamos pecando. Siendo honestos, la razón de que tú y yo pequemos es porque no tenemos temor, es porque siempre creemos que vamos a tener la oportunidad de pedir perdón. Lo reconozcas o no, inconscientemente en nuestras mentes no somos tan malos y no somos tan peores. Por lo tanto, decimos, no hay bronca, mañana pido perdón. Si no hay bronca, mañana me arrepiento. No hay bronca, mañana sí comienzo a leer la Biblia. ¿Cuáles son las señales de que tú y yo estamos pasando por un orgullo pecaminoso? Hay 5 señales que quiero leer muy rápidamente. La primera es la presunción. Y quiero que regresemos a Amos capítulo 6, el versículo 1, nos habla de la presunción, porque
dice, están a sus anchas en medio de lujos en Jerusalén, y a ustedes que se sienten seguros en Samaria. Tú y yo no nos sentimos seguros en Samaria, tú y yo nos sentimos seguros en San Luis Potosí. Tú y yo nos sentimos seguros y a diferencia de esa falsa seguridad, o sea, porque Dios nos llama a sentirnos seguros. Entonces no me malentiendan, pero hay una diferencia entre estar seguros en Dios y una falsa seguridad donde comenzamos a ser descuidados, donde decimos no pasa nada, donde decimos, ay, qué tanto es tantito. Eso es una falsa seguridad. Es muy diferente a en verdad vivir con la seguridad de que Dios está con nosotros y de que Dios nos da la fortaleza y de que Dios nos da la esperanza y de que Dios nos da todo lo que tenemos. Dios nos quiere seguros, pero la presunción es cuando tenemos una falta seguridad, una seguridad que nos impulsa a ser mejores, porque la falsa seguridad, ¿cuál es la diferencia entre una seguridad verdadera y una falsa seguridad? Que la verdadera seguridad nos impulsa a ser mejores. La falsa seguridad nos dice, no estoy tan mal, estoy bien, soy salvo, creo en Dios, punto, entonces no hago nada. La verdadera seguridad es soy salvo y no me lo merezco, tengo que ser mejor. Esa es la diferencia. Entonces la presunción es la primera prueba de que tú y yo estamos cegados por el orgullo. La segunda es una palabra rimbombante, pero es la procrastinación. Para los que no sepan, es el dejar las cosas para mañana. Ser alguien que procrastina las cosas es que deja las cosas para mañana. Amos capítulo 6, versículo 3 lo dice. No quieren pensar en el desastre que viene, pero sus acciones solo acercan más el día del juicio. Es decir, mañana me arrepiento. Es decir, mañana comienzo a leer la Biblia. Mañana comienzo a relacionarme con Dios. Hoy no hay bronca. Mañana pido perdón. Mañana comienzo a diezmar. Mañana reconoceré a Dios. ¿Sí? Y como les decía hace rato, ¿quién tiene la seguridad de que mañana va a llegar? ¿Alguien tiene comprado el mañana? Yo no. Y ninguno de los que estamos aquí lo tenemos comprado. Hace poco platicaba con alguien del accidente tan famoso que hubo ahí enfrente de la central camionera. ¿A poco ustedes creen que el que le cayó un carro encima y se murió estaba con el mañana comprado? ¿O él venía manejando mal? Y si tú mañana eres el que te toca estar de ese lado de la carretera, no lo sabemos. Y perdón que sea como duro, pero en realidad la vida se puede acabar así. ¿Estás preparado para ese momento? No dejemos las cosas para mañana. Si tú estás dejando las cosas para mañana, estás pecando de orgullo. El tercer punto es la negación. Dice ahí mismo el versículo 3, sus acciones solo los acercan más al día del juicio. Negamos esto. Negamos que el día del juicio vaya a venir. No lo negamos de palabra, lo negamos con nuestras acciones. No pasa nada. Mañana no va a venir Jesús, no hay bronca. No estoy tan mal. ¿Sí? Negamos nuestra naturaleza y negamos nuestra realidad. La prueba número 4 es la autoindulgencia. Y si leemos el versículo 4 al 6, nos explica un poquito de qué es eso y qué actitud es ser autoindulgente. Qué terrible será para ustedes que se dejan caer en camas de marfil y están a sus anchas en sus sillones, comiendo corderos tiernos del rebaño y becerros selectos engordados en el establo. Entonan canciones frívolas al son del arpa y se creen músicos tan magníficos como David. Beben vino en tazones llenos y se perfuman con lociones fragantes. No les importa la ruina de su nación. Vivimos tan confiados en la misericordia de Dios y vivimos tan confiados de que si nos merecemos esto. Y la autoindulgencia te dice eso. O sea, no pasa nada, yo vivo bien, estoy a gusto, recibo bendiciones de Dios, no pasa nada, no tengo ningún problema, no estoy tan mal, no soy un pecador tan malo. ¿Sí? Todo eso que dice Gerardo los domingos, sí, soy poquito, pero no tanto. El de al lado, aguas, no, es primero él. Eso es ser autoindulgente. ¿Sí? Tenemos que reconocer nuestra naturaleza.
Para mí es, hace rato que les decía el tema de que ni somos tan pecadores ni estamos del otro lado. Es mejor y está más cerca a alguien que se dice super mega pecador, que no se merece el perdón de Dios, está más cerca de Dios que el que está del otro lado diciendo, no pasa nada, no estoy tan mal. Porque el de acá eventualmente se va a dar cuenta que Dios está ahí, que Dios lo va a perdonar y que Dios le da una nueva oportunidad. Pero como alguna vez lo dije, el lugar predilecto para tener el diablo a las personas es sentados en una iglesia. Es confiados de que con ir a la iglesia y escuchar lo que se dice cada domingo somos salvos. Es confiados de que no soy tan malo. Es confiados de que tengo la salvación. Pero el tener la salvación y el tener la seguridad de la salvación, lo único que nos lleva es a ser mejores y a buscar ser mejores, porque no nos la merecemos. Entonces, mínimo, tengo que tratar de hacer algo más para merecérmela, aunque sabemos que nunca lo vamos a lograr. Si vives oprimido por ser perfecto, de una vez te digo, relájate, no pasa nada, te puedes equivocar. Y ahorita vamos a ver un poquito más al respecto de eso, porque tampoco quiero que se me malentienda. Porque la razón número 5, o la muestra número 5, es la despreocupación. En la autoindulgencia somos confiados. En la despreocupación dice ahí, no les importa la ruina de su nación, no te preocupa nada. Mientras estés bien tú, no hay bronca. Mientras amaneciste un día más, no hay problema. O peor aún, pues como no me va tan mal, pues no soy tan malo. O sea, si fuera malo, no, Dios ya me hubiera achicharrado. Pero como no me va tan mal, pues no soy tan malo. Vivimos una vida despreocupada. Todos, en algún punto de nuestras vidas, hemos caído en alguna de estas 5 cosas. Algunos, tal vez como yo, tenemos las 5 de 5. Y si tú eres alguien que me dice, no, Gerardo, yo nunca he pecado de presunción, de procrastinación, de negación, de autoindulgencia, de despreocupación, te digo, ya estás pecando y estás en la negación. Todos hemos caído en alguna de ellas. Me llama la atención que este pasaje de nueva cuenta habla de la falsa prosperidad. Sí, de nueva cuenta habla de, tú y yo a veces creemos que el que nos vaya bien, que el que tengamos cosas materiales, es síntoma inequívoco de que tenemos la bendición de Dios. A veces creemos que el tener una pareja, que el tener un trabajo, que el tener dinero, que el tener casa, es síntoma de que Dios nos bendice. Y creemos que el no tener alguno de esos es síntoma de que Dios nos maldice. Pero aquí vemos cómo el pueblo de Dios en ese entonces dice que comían becerros engordados, que vivían cómodamente en sus camas de marfil, que tenían una vida de lujo. Y a pesar de eso, no estaban con Dios y estaban en rebelión con Dios. Amos capítulo 6, versículo 7 dice, por lo tanto, ustedes serán los primeros en ser llevados cautivos. De repente se les van a acabar todas sus fiestas. De repente. Y esa palabra de repente me saltó. De repente. No mañana, no te va a llegar un mensaje de texto, no te va a llegar algo así, en 15 días va a pasar. No, de repente sus fiestas van a terminar. Y entendamos algo, el problema de Dios no es que estén en las camas de marfil, es decir, no tenemos que vivir en la miseria, no tenemos que comer basura, no se trata de eso, no es que Dios nos quiera no prósperos, es que Dios no nos quiere orgullosos. Y entonces cuando tú tienes y crees que es por ti, estás siendo orgulloso. Cuando no tienes y crees que es culpa de Dios, también estás siendo orgulloso. Tenemos que encontrar el balance de cuando tengo, le doy gracias, cuando no tengo, confío en Él. Ahí radica la diferencia. Cuando estoy bien con Él, le doy gracias porque estoy bien con Él. Cuando no estoy bien con Él, trabajo para estar bien con Él. Porque no sabemos cuándo ese de repente va a ocurrir. Y solamente dice de repente se van a acabar sus fiestas. Esta advertencia sigue vigente, así como estaba vigente en la época que se escribió el libro de Amos, está vigente el día de hoy. Y el versículo 8 continúa diciendo, el Señor soberano ha jurado por su propio nombre, y esto es lo que dice el Señor Dios de los ejércitos celestiales. Desprecio la arrogancia de Israel
y odio sus fortalezas. Desprecio la arrogancia de Israel y odio sus fortalezas. Entregaré esta ciudad a sus enemigos junto con todo lo que hay en ella. Ojo, Dios quiere que nos vaya bien. No quiero que se malentienda este mensaje. Dios nos quiere prósperos, Dios nos quiere felices, Dios nos quiere con gozo. Pero nunca va a permitir que seamos prósperos a través de una conducta pecaminosa. Lo hemos dicho muchas veces aquí, Dios está más interesado en nuestro carácter que en nuestra comodidad. Entonces, cuando dice que desprecia la arrogancia de Israel y odia sus fortalezas, no te está diciendo que odia tu prosperidad, que odia tu dinero, que odia que te vaya bien. No, lo que te está diciendo es que odia la actitud, si es que tu actitud no ha sido lo correcta. Y como siempre lo digo, no nos hagamos tontos. Nosotros sabemos cuando tenemos la actitud correcta o cuando no tenemos la actitud correcta. Entonces comencemos por ahí, salgamos de la etapa de negación, salgamos de la etapa de autoindulgencia y reconozcamos si tenemos o no el carácter adecuado. Porque este principio de que Dios desprecia el orgullo es muy importante. Alguna vez hemos escuchado que cuando Dios dice algo más de 2 veces en la Biblia es porque es algo muy importante. Pues este concepto en lo particular lo acabamos de leer y al menos lo encontré 3 veces más en la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5 dice: del mismo modo, ustedes los más jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los ancianos y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros. ¿Por qué? Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Santiago capítulo 4, versículo 6. Y Él da gracia con generosidad. Como dicen las Escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Proverbios capítulo 3, versículo 34. El Señor se burla de los burlones, pero muestra su bondad a los humildes. Y burlones en otras versiones dice arrogantes, dice orgullosos. Es decir, Dios desprecia el orgullo, Dios odia el orgullo y ama la humildad. Repito, entendiendo que la humildad no es, aquí desafortunadamente en nuestra cultura tenemos ese concepto de que alguien humilde es alguien pobre, y no necesariamente. Puedes ser la persona más humilde del mundo y tener las cuentas y tus casas increíbles. ¿Sí? No están peleados el uno con el otro. Continúa el versículo 9. Si quedan 10 hombres en una casa, todos morirán. Luego, cuando el pariente responsable de deshacerse de los cuerpos entre en la casa para llevarse los cuerpos, le preguntará al último sobreviviente: ¿está alguien más contigo? Entonces, cuando la persona comience a jurar, lo interrumpirá y dirá: cállate, ni siquiera menciones el nombre del Señor. Cuando el Señor dé la orden, las casas, tanto grandes como pequeñas, serán reducidos a escombros. Hace rato que hacíamos la oración al comenzar el servicio, yo les decía, lo único que tenemos seguro es el día de hoy. Ni siquiera el día de hoy, porque ni siquiera sabemos si lo vamos a terminar. Lo único que tenemos seguro es este momento. Entonces, si tú en este momento, tú de repente decides acercarte a Dios, decides quitarte la venda del orgullo, si tú en tu de repente te pones a cuentas con Dios, entonces vas a evitar que tus casas sean reducidas a escombros. Ahora, ¿por qué menciona esto de esta manera? ¿Por qué ser tan drástico de decir cállate, ni siquiera menciones el nombre del Señor? Porque entonces podemos decir, ay, no soy digno de decirle Dios a Dios. No. Cuando Jesús venga, cuando Jesús esté aquí y cuando vayamos a ser juzgados, ahí ya es demasiado tarde. A eso se refiere esta profecía. Cuando Él ya esté aquí, ya ni le digas Señor, ya ni le digas perdón, ya valió. Todo este tiempo, toda esta vida, todo este momento, cada segundo que ha pasado, desde que te lo dije hasta ahorita, es misericordia y gracia de Dios para que nos arrepintamos. Porque cuando llegue es demasiado tarde. No dejemos las cosas para mañana. Porque ahí sí tú vas a decir, no Dios perdón, y va a voltear Dios y te va a decir,
ni me hables, a ti ni te conozco. Hay una analogía que alguna vez, y yo creo que es gran parte la razón por la que yo hago lo que hago, de estar aquí cada domingo, es porque es una analogía, bueno, una historia, anécdota, no sé ni lo que sea, donde hace la referencia de dos amigos, y uno era cristiano y el otro no. Uno era creyente y el otro no, quitemos la parte del cristianismo. Uno creía en Dios, uno reconocía a Jesús y el otro no. Llega el juicio final y entonces el que sí creía está caminando hacia Jesús y está entrando al cielo, y entonces voltea y ve a su amigo y su amigo voltea y le dice: ¿por qué no me dijiste? Porque si tú sabías lo que había que hacer, ¿por qué no me dijiste las cosas? Y entonces cuando yo leía esa historia en algún momento dije: yo no puedo permitir eso. Yo no me pudiera permitir un día estar con Dios porque tengo la seguridad de que voy a estar con Él, voltear atrás, ver a una persona que amo y que me diga: ¿por qué no me dijiste? No me va a dar felicidad el estar con Dios y voltear a ver a alguien que amo que no está conmigo. Pero mínimo voy a poder decir: yo hice mi parte. La pregunta es: ¿tú estás haciendo tu parte? ¿Tú estás escuchando a Dios? Porque el de repente, literalmente, va a llegar de repente. Entonces no nos esperemos hasta el último momento. Hoy es momento de quitarnos esa venda del orgullo. No les dije, pero la predicación del día de hoy se llama así: cegados por el orgullo. Porque vivimos confiados de que siempre vamos a tener una segunda oportunidad. La pregunta que yo te hago es que ¿estás dispuesto a arriesgar tu eternidad por orgullo? ¿Por pena? Porque el orgullo va desde no pedirle consejo a Dios para criar a nuestros hijos, desde no encomendarnos a Dios cada día que vamos al trabajo, desde no pedirle perdón a Dios cuando sabes que cometiste algo incorrecto. El orgullo va de: no, soy demasiado indigno para acercarme a ti, Dios. Eso también es orgullo. Entonces, ¿qué orgullo está afectándote a ti el día de hoy? ¿Qué parte te está cegando? ¿Qué área de tu vida está impidiéndote que te acerques a Él? Ay, Dios no existe, porque si Dios existiera no habría mal en este mundo. ¿Cuántas veces has escuchado esa cantaleta? El mal entró al mundo por nuestra culpa, no por culpa de Dios. ¿Sí? Entonces, identifica en qué área de tu vida estás siendo orgulloso. Trabajo, familia, iglesia, sociedad. ¿En dónde? Todas las anteriores. Identifica en cuál es, quítate esa venda y pregúntate: ¿estoy dispuesto a sacrificar mi identidad por eso? ¿Estoy dispuesto a sacrificar la esperanza de la vida eterna, el reinar con Dios por eso? Amós capítulo 6, el versículo 12. Comienza una serie de preguntas retóricas que, como ya lo vimos en pasajes y capítulos anteriores, son usados para ilustrar un punto específico. Dice: ¿puede galopar los caballos sobre rocas grandes? ¿Se pueden usar bueyes para arar las piedras grandes, las mismas piedras grandes las que habla? Así de necios son ustedes cuando convierten la justicia en veneno y el fruto dulce de la rectitud en amargura. Ustedes se jactan de su conquista de Lodebar y alardean: ¿no tomamos Carnaín por nuestra propia fuerza? Oh pueblo de Israel, estoy a punto de levantar una nación enemiga contra ti. Dice el Señor Dios de los ejércitos celestiales: los oprimirán por todo su territorio, desde el Lebo-Hamat en el norte hasta el valle de Araba en el sur. Y de nuevo ahí en el versículo 14 dice: estoy a punto de levantar. Otro de repente, ya casi, prepárate. Hace 2 semanas hablamos de si estamos preparados para el encuentro con Dios. ¿Estamos preparados para que el de repente de Dios llegue? ¿Estamos preparados para que el a punto de Dios llegue? ¿O seguimos cegados por el orgullo? Porque lo peor es que al final de cuentas culpamos a Dios. Ay, Dios, es tu culpa. Cuando nos va bien, somos nosotros, dice aquí.
No tomamos Carnaín por nuestra propia fuerza, pero cuando nos va mal, ¿de quién es culpa? De Dios. Ay Dios, ¿por qué eres tan malo? Ay Dios, ¿por qué no me bendices como a Él? Esta actitud es la que no nos va a llevar a ningún lado. Esa actitud es la actitud de ceguera espiritual, de ceguera por el orgullo que debemos dejar a un lado, porque como lo vimos la semana pasada, lo primero es que necesitamos arrepentirnos. Pero para poder arrepentirnos, lo primero es salir de la negación, es salir de la autoindulgencia, es salir del mañana lo hago, es hacerlo hoy. El primer paso para arrepentirte es reconocer que estás mal. Es ver lo que has hecho mal y decir, estoy mal. No importa que la otra persona sea peor que yo. Yo estoy mal y porque yo estoy mal y yo quiero estar bien con Dios, yo tomo decisiones. No tomo decisiones basado en que la otra persona lo haga o no lo haga. Te vuelvo a preguntar, ¿estás dispuesto a poner tu eternidad en juego por otra persona? Yo no. En este proceso de arrepentimiento, cuando tú entras a la etapa del arrepentimiento, es cuando vas a dejar tu orgullo atrás. Es cuando la presunción, la procrastinación, la negación, la autoindulgencia y la despreocupación se van a quedar atrás. No hay un arrepentimiento verdadero si no dejas esas cosas atrás. ¿Cuántas veces has escuchado historias de parejas donde es que ya se arrepintió de que me pega, es que ya se arrepintió de que me habla así, es que ya se arrepintió de su infidelidad? Y lo vuelve a hacer, y lo vuelve a hacer, y vuelve a fallar, y vuelve a caer. Si tú estás pasando por eso, te habla de que en realidad no estás arrepentido. Porque, y quiero ser bien claro ahí, porque luego entonces se presta que nos vayamos al otro lado. Es que entonces no estoy verdaderamente arrepentido y soy un pecador y no, Gerardo, estoy bien mal. Porque aparte veo sus caras y sé que están pensando eso. Y no. Cuando tú estás verdaderamente arrepentido por ser chismoso, no quiere decir que a partir de ese momento nunca más vas a volver a echar chisme. No. Muy probablemente vas a cometer un error y muy probablemente vas a caer. ¿Por qué? Porque el chisme está rico y está sabroso. Pero el estar verdaderamente arrepentido de echar chisme es que cuando te encuentras a ti mismo echando chisme, seas consciente de lo que estás haciendo y vuelvas a Dios a decirle, Dios, perdóname, volví a caer. El ejemplo que yo siempre uso y que les platico muchas veces es cuando yo me hice el propósito de dejar de decir groserías. Yo era experto y de 10 palabras que decía, la mitad mínimo eran groserías. Y un punto, estudiando la Biblia, dije, no puede ser que yo hable de esa manera. Entonces, tomé la determinación de no volverlo a hacer. Y dije, tengo que ser más fuerte que mi lengua y tengo que ser más fuerte que mi boca. Obviamente me tomó y fue un proceso largo el lograrlo. Pero, ¿cómo comenzó ese proceso? Comencé a intentarlo y lo que pasaba es que al principio me daba cuenta después de que decía las groserías. Es decir, hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y después, estoy diciendo muchas groserías. Pero bueno, ya era consciente. Antes ni siquiera. ¿Alguna vez te ha pasado eso que es que dijiste, eres bien grosero? ¿A poco sí es cierto? Ni cuenta me doy. Entonces, comencé a ser consciente de ese problema. Y entonces, ya mínimo, al final del día, al final de la noche, dije muchas groserías. El siguiente paso fue que comenzaba a darme cuenta durante el proceso, es decir, en medio de la conversación me encontraba a mí mismo diciendo groserías y entonces ya le metí el freno y trataba de dejar de hacerlo. Posteriormente era, antes de decir la grosería, decía, vas a decir una grosería, y a veces se me salía y a veces lo lograba. Y finalmente llegó un punto en el cual ya no pienso en eso, pero fue un proceso. Primero tuve que ser consciente de que era un grosero. Después tuve que ser consciente de que seguía siendo un grosero. Después tuve que ser consciente de que en medio de eso puedo hacer un cambio. Después, antes, y finalmente, ese pecado que dice, es imposible que yo lo pueda dejar atrás porque así hablo y así me expreso y así vivo, ya no lo hago. Pero ¿qué crees?
De vez en cuando vamos a estar platicando y sí, probablemente se me salga una o dos. Pero ya mi actitud es diferente. Ya mi orgullo quedó atrás. Ese es el arrepentimiento. El arrepentimiento verdadero no es no vuelvo a pecar. El arrepentimiento verdadero es intento no hacerlo. Es dejo de conformarme. Es dejo de decir, ay, no importa, siempre lo voy a hacer. Soy un pecador y estoy destinado a ser pecador. Ese es el arrepentimiento verdadero. A partir de esta parte, a partir del capítulo 7, que es lo que vamos a comenzar a leer, comienza la tercera y última parte del libro de Amos. Y en esta sección, Amos comienza a describir visiones que él tiene y cómo actúa a partir de esas visiones. Y comienza en el versículo 1 diciendo: el Señor soberano me mostró una visión. Lo vi preparándose para enviar una enorme nube de langostas sobre la tierra. Esto ocurrió después de que la parte de la cosecha del rey había sido recolectada. Pero cuando se acercaba la cosecha principal, en mi visión, las langostas se comieron todo lo verde que se veía. Entonces dije: oh Señor soberano, por favor perdónanos o no sobreviviremos, porque Israel es tan pequeño. Así que el Señor se retractó de ese plan y dijo: no lo haré. El juicio sigue siendo sobresaliente en esta visión. Te vuelve a hablar de juicio, te dice que va a mandar langostas a que se coman todo lo verde. Lo sobresaliente de este pasaje es la oración de Amos. Amos hace una oración muy sencilla pero llena de poder, muy concreta y muy práctica. No se anda por las ramas. Simplemente, primero que nada dice: oh Señor soberano. Es decir, primero le da toda la honra y toda la gloria a Dios y reconoce que Él tiene el control de todo. Segundo, clama perdón. Dice: oh Señor soberano, por favor, perdónanos. Y tercero, deja el orgullo de lado. Dice: o no sobreviviremos porque Israel es tan pequeño. Está diciendo: perdónanos, Padre, no soy nada. No puedo solo, te necesito, perdóname. Y esta oración, el reconocer que Dios es poderoso, el pedirle perdón, ¿sí?, y el dejar el orgullo de lado, fue suficiente para que Dios se retractara de su juicio. Y entonces aquí pudiéramos pasarnos semanas y semanas discutiendo el plan soberano de Dios y la predestinación y cómo Dios se arrepiente. No es posible, Gerardo. Dios no puede arrepentirse porque no, me han dicho que no se puede. No, podemos dejar eso de lado y enfocarnos en la oración. Enfocarnos en que si tú te acercas a Dios y lo reconoces como Señor poderoso, le pides perdón y dejas de lado tu orgullo, es suficiente para que Dios actúe en tu vida y deje el juicio de lado y te dé una segunda oportunidad. Sigue en el versículo 4 con otra visión de juicio. El Señor soberano me mostró otra visión. Lo vi preparándose para castigar a su pueblo con un gran fuego. Primero eran langostas, ahora es fuego. El fuego había quemado a las profundidades del mar e iba devorando toda la tierra. Entonces dije: oh Señor soberano, por favor detente o no sobreviviremos, porque Israel es tan pequeño. Entonces el Señor también se retractó de ese plan. Tampoco lo haré, dijo el Señor soberano. Me gusta esa oración de Amos porque a veces les ha pasado que escuchan a alguien orar y dicen: no manches, ora padrísimo. Se sabe un chorro de versículos que decir en su oración y yo no me sé ninguno. Eso me pasa a mí cuando Sari ora. Sari ora y digo: wow. Yo oro y digo: ay, como que me faltó. ¿Sí? Amos se va a lo seguro y a lo práctico y es tajante y pide perdón. Pero vean la diferencia entre la oración de la primera visión y la oración de la segunda visión. En la primera visión pide perdón. En la segunda oración no pide perdón. ¿Estamos de acuerdo? En la primera dice: oh Señor soberano, por favor perdónanos. En la siguiente ya nada más dice: oh Señor soberano, por favor detente. Ya no está pidiendo perdón. ¿Por qué creen ustedes? Le di muchas vueltas en mi cabeza, oré demasiado y entonces fue evidente para mí que la razón por la cual pide perdón una sola vez es porque el verdadero arrepentimiento hacia Dios ocurre una sola vez. Tú no tienes que andar por la vida: perdóname Dios, perdóname Dios, perdóname Dios. Porque si tienes que estar pidiendo perdón a Dios por lo mismo todo el tiempo, no estás arrepentido.
El verdadero arrepentimiento es: Dios, aquí estoy, te entrego mi pecado, ese pecado que no puedo dejar, lo dejo. Y ojo, no significa que no lo voy a volver a cometer, voy a volver a fallar, pero ya te lo entregué, ya lo puse en tus manos. Y entonces, en lugar de pedirle perdón, le digo: Dios, detente, ayúdame a detenerme, ayúdame a refrenarme. Ya lo puse en tus manos y sé que contigo lo puedo lograr. ¿Por qué? Porque de nuevo dejo mi orgullo de lado. Yo soy tan pequeño, yo solo no puedo. Y entonces dice la Biblia que el Señor se volvió a cambiar de opinión y lo volvió a detener el juicio. A veces tú y yo le pedimos perdón una vez, luego ya no le pedimos perdón, luego se nos olvidan las cosas y dejamos las cosas de lado. Pero necesitamos dejar eso a un lado. En esta oración, Amos no se mete ni siquiera con las promesas de Dios, ¿no? Oh Dios, tú prometiste que nos ibas a llevar a la eternidad y que éramos tu pueblo escogido. No, perdóname Dios, ayúdame a detenerme. Porque cuando estás en medio del pecado, cuando estás a punto de pecar, no tienes tiempo de hacer una oración sublime, llena de incienso, de prender el incienso y la canción de alabanza para orarle. Cuando estás a punto de cometer el pecado, ahí es: Dios, perdóname, ayúdame, dame fuerzas, detente. ¿Sí? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 7, porque quiero que veamos la relación con este pasaje. Dice: queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente. Cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa, así como Cristo es justo. ¿Sí? Versículo 8. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan, y ojo, no se caracterizan por practicar el pecado. ¿Verdad que no dice no van a pecar nunca más? Dice, no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos, así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Y entonces alguien va a decir de aquí: chin, entonces si yo sigo pecando, ¿no soy hijo de Dios? Por tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no pertenece a Dios. Primero te dice por acá: no te caracterizas por cometer pecado. ¿Sí? Pero no quiere decir que estamos totalmente alejados del pecado, porque tenemos la naturaleza pecaminosa. Vuelvo al punto, lo importante es la actitud. Pero te dice: todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no pertenece a Dios. Es decir, alguien que tiene una vida recta es alguien que vive su vida conforme a sus ideales, conforme a su creencia. Tú no puedes andar por el mundo diciendo que amas a Dios y no comportándote conforme a sus ideales. Tú no puedes andar por el mundo diciendo que amas a Dios y odiando a los hermanos. No, es que yo amo a Dios, pero no amo a sus hijos. Me caen un poquito mal de vez en cuando. Y como lo he dicho, amar a los otros no es que seas mejor amigo de ellos. A veces una forma de amar es poner distancia. Porque cuando lo ves, truenas. Mejor no lo veas. Aléjate de esas mismas relaciones. Pero lo importante es: no se caracterizan por practicar el pecado. Es decir, la práctica, la palabra práctica es alguien que practica constantemente, que constantemente está fallando. Tú y yo a veces ya no practicamos, ya somos expertos en el pecado, ya somos medallistas olímpicas del pecado. Te dice, no quiere decir que no vas a pecar, quiere decir que vas a detenerte, ¿sí? Que ya no vas a practicarlo, que vas a caer y darte cuenta, que vas a cometer errores y volver atrás. Y sigue Amos, capítulo 7, versículo 7. Porque aquí es donde entra lo importante. Luego me mostró otra visión. Vi al Señor de pie al lado de una pared que se había construido usando una plomada. Usaba la plomada para ver si aún estaba derecha. Entonces el Señor me dijo: Amos, ¿qué ves? Una plomada, contesté. Y el Señor respondió: probaré a mi pueblo con esta plomada. Ya no pasaré por alto sus pecados. Los altares paganos de sus antepasados quedarán en ruinas y los santuarios de Israel serán destruidos. Acabaré de forma repentina con la dinastía del rey Jeroboam.
Dios va a probar qué tan bien construidos estamos tú y yo. Nuestro caminar con Dios comienza con arrepentimiento. Eso es lo primero que Dios va a probar. ¿Estás o no verdaderamente arrepentido? Porque en esta visión dice, ya no me voy a arrepentir. Esto sí ya no lo voy a detener. Ya detuve el fuego, ya detuve las langostas, pero eventualmente el probarte si verdaderamente estás arrepentido o no, lo tengo que hacer. Dice, destruiré tus altares paganos. Dios nos da un aviso de cómo trabaja. ¿Cómo reaccionas cuando Dios comienza a pegarle a las cosas que son importantes para ti? Cuando Dios comienza a pegarle a las cosas que son importantes para ti y tú te enojas y tú te violentas y tú te molestas con Él, entonces te vuelve a hablar de que no estás verdaderamente arrepentido, porque si estás verdaderamente arrepentido, comienzas a reconocer que hasta lo más importante para ti viene de Él y que si un día no está, es por Él. Y es bien complicado esta verdad, es bien difícil de decir y es bien difícil de vivir, pero tenemos que tener esa seguridad. Muchas veces la razón por la cual tú y yo sentimos que Dios nos golpea es porque lo único que está haciendo es probarte. Tú eres un muro y Dios con la plomada está viendo si tu muro está bien construido. Porque hay veces que Dios te hace así y ¡pum!, te destruyes. Y hay gente que Dios le pega con una bola de demolición y sigue firme. ¿Por qué? Uno, porque tiene a Jesús del otro lado. Y dos, porque tiene el arrepentimiento correcto del otro lado. Porque no está siendo orgulloso. Esos son los dos cimientos en los cuales debe estar construida nuestra vida. Jesús y el arrepentimiento verdadero. Dice Amos capítulo 7, versículos del 10 al 15. Con eso vamos a terminar. Luego Amasías, el sacerdote de Betel, mandó un mensaje a Jeroboam, rey de Israel. Amos está tramando una conspiración contra usted, aquí mismo en el umbral de su casa. Lo que él dice es intolerable. Anda diciendo, pronto matarán a Jeroboam y el pueblo de Israel será enviado al destierro. Entonces Amasías envió órdenes a Amos. Vete de aquí, profeta, regresa a la tierra de Judá y gánate la vida profetizando allí. No nos molestes con tus profecías aquí en Betel. Este es el santuario del rey y el lugar nacional del culto. Pero Amos contestó, no soy profeta profesional, ni fue entrenado para hacerlo. No soy más que un pastor de ovejas y cultivador de las higueras y comoros. Sin embargo, el Señor me llamó y me apartó de mi rebaño y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo de Israel. El malo siempre va a buscar apoyo de sus iguales. El malo siempre va a buscar apoyo de los que están peor que él. Amasías era un sacerdote en Betel, ¿sí? Recuerden que la semana pasada vimos que Betel era uno de los falsos lugares de adoración. Y este Amasías, en lugar de escuchar el mensaje de Amos, va con Jeroboam y le dice, uy, lo que andan diciendo, Y este Jeroboam, si recuerdan cuando comenzamos a estudiar Amos, les dije que Jeroboam fue uno de los mejores reyes en cuanto a la prosperidad se refería. Que el pueblo de Israel creció y se fortaleció durante su reinado. Pero también les comenté que fue uno de los peores reyes en cuanto a las cosas de Dios importaba. En su periodo se construyeron centros de adoración paganos, siguieron adorando a dioses falsos, nunca se arrepintieron verdaderamente y voltearon a Dios. Y este Jeroboam, en lugar de escuchar este mensaje, en lugar de escuchar la palabra de Amos y decir, ¿por qué estará diciendo eso? ¿Estará haciendo algo mal? Se dejó cegar por su orgullo y buscó menospreciar el mensaje de Amos. Porque siempre va a ser más fácil desprestigiar y menospreciar que reconocer que estamos mal y cambiar. Este mensaje, se lo dije a Sari ayer que le dije que lo estaba terminando, dije, está durísimo el mensaje. Está fuertísimo el mensaje. Pero a la vez me llena de tanta esperanza esta manera en la que termina.
Porque hoy en día hay tanta gente, tantos falsos profetas, tantos falsos lugares de adoración, que para mí siguen siendo la mayor amenaza espiritual. Esa gente que te dice, no estás tan mal. Esa gente que te dice, tú puedes solo. El poder está en tu mente. El poder está dentro de ti. Tú puedes salir adelante. Identidad. Este lugar existe bajo la premisa de lo que acaba de decir Amos. Yo no soy profeta, ni soy hijo de profeta, pero aquí estoy. Y al igual que Amos, sé y creo que Dios me llamó para hablar su palabra, para hablar de ese momento de arrepentimiento. No para que te vayas de aquí diciendo soy un pecador y está bien complicado, no, para que nos vayamos de aquí diciendo hay un juicio, pero tengo esperanza. Ayer que platicaba con Sari, le dije, Sari, ¿en qué estaba pensando cuando empezamos la iglesia? Y Sari volteó y me dijo, no tengo idea. Solo sé que Dios me dio un propósito. Y que cada semana que me paro aquí, mi mayor esfuerzo va en llevarles un mensaje de Dios, va en llevarles la esperanza de Dios, va en llevarles y que nos vayamos de aquí con la esperanza de la vida eterna y que tratemos de vivir una vida conforme a su palabra. Porque Amos capítulo 7, versículo 16 dice, ahora bien, escuchen este mensaje del Señor. Tú dices, no profetices contra Israel, deja de predicar contra mi pueblo, pero esto es lo que dice el Señor. Esto es lo verdaderamente importante. Tu esposa se convertirá en prostituta en esta ciudad, y a tus hijos y a tus hijas los matarán. Tu tierra será repartida y tú morirás en tierra extranjera. Con toda seguridad el pueblo de Israel irá cautivo al destierro, lejos de su patria. Y entonces van a decir, ¿es neta, Gerardo? ¿Eso es lo verdaderamente importante? Pues ahí dice qué es lo que dijo el Señor. Pero yo te digo, no seas igual que Amasías. No seas igual que Jeroboam. Amos, y en este caso yo, lo único que estoy diciendo es qué va a pasar si seguimos en rebelión con Él. Es qué va a pasar si dejas que Él de repente te alcance y sigues viviendo en orgullo. Porque no se trata de buscar callar las voces y de saltarme los pasajes difíciles de la Biblia para que de aquí te vayas con un mensaje de amor y esperanza y una sonrisa de que Dios es increíblemente perfecto y todo es color de rosa con Él. Se trata de que escuchemos el mensaje de Dios y reaccionemos ante el mensaje de Dios. Porque pudiera pasarme la vida y los años predicando de las bendiciones y de la prosperidad y de cómo Dios es increíble y perfecto y bueno y nos ama y nos va a dar y nos va a dar y nos va a dar y nos va a dar. Pero entonces, ¿qué clase de pastor sería? ¿Qué clase de engañador sería? La oposición a la palabra de Dios, el negar lo que dice la palabra de Dios, condena a una persona a una eternidad de sufrimiento. Entonces, si te estás sintiendo mal en este momento, felicidades. Gracias, logré mi propósito. Sí, te hice sentir mal 1 minuto, 2 minutos, 1 hora, 1 semana. Pero si logré a través de eso salvar tu eternidad, no necesito otra cosa. Si a través de eso uno de ustedes dijo, yo voy a cambiar, yo quiero algo diferente, logré el objetivo de Dios, porque esta profecía era directa hacia Jeroboam, porque en lugar de escuchar su palabra, quiso mejor callarla. Quiso mejor, cállate tú, profetita, tú no sirves para nada, no me digas nada, no estoy tan mal, venos, vivimos en casas de marfil. Israel nunca ha sido tan próspero, aquí estamos, no te necesito, vete. Y Amos le dijo, a mí no me vas a callar.
Vas a ser destruido si no escuchas la palabra de Dios. Y entonces pregúntate, ¿tú qué estás haciendo? Siempre va a ser más fácil darle la vuelta a la palabra de Dios. No sacrifiquemos nuestra eternidad por nada. No hay nada que se merezca sacrificar nuestra eternidad. Familia, trabajo, dinero, nada, absolutamente nada. Esa persona, un jefe, un error, un exnovio. Piensa en lo que quieras. ¿Qué te tiene aferrado a tu orgullo personal? Eso deséchalo. Porque no vale la pena dejar nuestra eternidad por eso. No vale la pena. ¿Por qué no cierras tus ojos? Y habla con Dios de frente y dile, perdóname Dios, perdóname por mi orgullo. Padre, te doy gracias. Gracias porque tu disciplina es dura. Tu palabra es dura. Pero tu amor es grande. Tu misericordia es grande. Tu gracia es grande. Y tengo la fe puesta en que esta profecía de juicio no se cumplirá en mí, porque yo tengo mi fe puesta en Jesús, porque Jesús restablece mi relación contigo, porque si yo pongo mi fe en Jesús, tengo la seguridad de que cuando venga el juicio, cuando el de repente se cumpla, voy a estar preparado para encontrarme contigo y me vas a decir, siervo fiel. Voy a poderme presentarme ante ti como obrero aprobado, no porque haya sido increíble, sino porque tú eres increíble y tú me abrazas y tú me cubres, y porque en tu cruz pagaste por mis pecados, pagaste por mi necedad, pagaste por mi orgullo, porque cada gota de sangre derramada por ti sirve para cubrirme a mí. Perdóname, Padre. Quítame esta venda de los ojos y ayúdame a reconocerme a mí mismo como un pecador. Y ayúdame a poner mi fe en ti para reconocerme a mí mismo como un pecador, pero como un pecador redimido por ti, por tu vida, por tu muerte y por tu resurrección. Ayúdame a poner la fe en ti y a confiar que en ti tengo la esperanza de la vida eterna y que nada me puede alejar de la eternidad. No esa persona, no ese pecado, no esa necedad, no mi ego, no mi orgullo, no mi negación. Nada me puede alejar de la eternidad porque mi fe está puesta en ti y en tu obra salvadora. Bendíceme, Padre. Me entrego a ti en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no se ponen de pie? Y vayámonos con ese compromiso. Vuelvo al punto, no nos vayamos queriendo y diciendo soy perfecto, porque sabes que no lo somos. Vayámonos intentando ser perfectos. Que cuando vayas a cometer un pecado, mínimo digas, ay, acabo de decirle a Dios que ya no lo iba a hacer. Porque ¿qué crees? De aquí a que llegues a tu casa va a haber 1000 razones para pecar. Pero la razón para no pecar sigue siendo una, y ese es Jesús. Aferrémonos a Él. Iglesia de Identidad, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor te mire con agrado y te extienda su amor, que el Señor te muestre su favor y te conceda la paz en el nombre de Jesús.